Seamos honestos, la mayoría de estudiantes dedican mucho tiempo a estudiar, pero cuando llega el día y la hora del examen, se dan cuenta que olvidaron casi todo. ¿Por qué pasa esto? No solamente basta con leer y subrayar, sino necesitas un método que organice, consolide y relacione todo lo que aprendes. En este video voy a mostrarte un sistema sencillo de 3 pasos: organización, relaciones y repaso constante que transformará tu forma de estudiar. Así que comencemos con el primero de ellos, la organización. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier examen tiene un temario. Ese temario está compuesto por capítulos de los cuales hay apartados y estos a su vez están compuestos por párrafos. Esos párrafos evidencian la sustentación de la tesis general, de la idea principal. Para esto vamos a ejemplificarlo con un libro del que perfectamente se podría realizar un examen. Aquí, por ejemplo, tenemos el libro de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia Muscular, segunda edición, en la que tenemos distintos capítulos, como el primero de hipertrofia, y estos capítulos tienen todos apartados. Por ejemplo, sistema neuromuscular, endocrino, paracrino y sistemas autocrinos. Si le damos, por ejemplo, clic, vemos que también tiene unos subapartados de la estructura, de la función. Tiene algunos conceptos como lo puede ser el de músculo, la composición, la unidad motor y demás, que aquí podemos ver cómo está constituido más o menos un temario de un libro del que se puede extraer, del que se puede hacer cualquier examen. Teniendo en cuenta esta organización, vamos al sistema que está compuesto por 3 partes, siendo la primera la confección de la pregunta y respuesta. Esta primera parte se basa en confeccionar los resúmenes teniendo en cuenta que la unidad estructural de esos resúmenes van a ser las preguntas que realicemos con base en los recursos que disponemos, con base en las exposiciones, en los documentos escritos, en los libros que tenemos, material suplementario o incluso en las clases que hayamos podido grabar. Te digo que tienen que ser preguntas porque cualquier examen, independientemente del tipo que sea, si es de desarrollo, si es oral, si es de selección múltiple, tipo test, va a basarse en preguntas que tú vas a responder de manera clara, organizada y resumida. Ese resumen va a depender de que tú puedas organizar, de que tú anteriormente hayas consolidado, hayas escrito y hayas relacionado todos y cada uno de los conceptos que previamente aparecen en el temario. Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué son los virus? Para realizar una definición conceptual que es la más completa que yo conozco personalmente, vamos a tener que remitirnos a la clase superior, a la clase que incluye ese concepto, las características esenciales que lo diferencian de otras partículas que no son virales y también un criterio que nos permita dividir ese concepto en diferentes subclases. Todo esto basado en la pregunta inicial. Ese resumen va a depender de la calidad de la pregunta que hagamos. Pero entonces llegamos a un obstáculo que muchas veces fallamos y es el hecho de realizar buenas preguntas que posiblemente puedan aparecer en un examen. Para ello, es obvio que tenemos que comenzar por los recursos que disponemos. Inicialmente serán nuestros apuntes, será ese documento principal y primordial que disponemos, que contamos, que tenemos en ese momento. Así que esto te lo voy a explicar un poco más con un recurso práctico. Digamos, por ejemplo, que queremos estudiar un apartado que es el sistema neuromuscular de este primer capítulo. Lo que tendríamos que hacer es primero escribir el subapartado, sería sistema neuromuscular, y consecuentemente una pregunta que se pueda responder y que solo tenga una respuesta, es decir, que solo tenga un cuestionamiento. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura de un músculo? Para responderla tendríamos que simplificar y escribir la respuesta con nuestras propias palabras. Aquí vemos, por ejemplo, que la parte externa se llama epimicium, que la parte interna se llama fascículos y que dentro están las células musculares. Tal como lo acabamos de ver, después de realizar la pregunta sigue la respuesta, que no solo debe ser
concisa, coherente y evidentemente responder a la pregunta, sino que también debe cumplir 3 condiciones principales. La primera es que use nuestro vocabulario, es decir, que a partir del recurso que estamos leyendo, ya sean apuntes o un libro externo, hacemos un pretratamiento, preprocesamiento de la información mental para redactarla con nuestras propias palabras. Esto hace que en un futuro sea más entendible para nosotros. Lo segundo es eliminar toda la información que no es esencial, que no ayuda a responder de manera directa a la pregunta. Y por último, lo que hay que tener en cuenta es incluir todos los datos fundamentales, si hay fechas o si hay números. De este modo, logramos reducir considerablemente el temario para estudiar, para repasar en un futuro próximo. Y probablemente te surjan nuevas preguntas a medida que vas respondiendo las anteriores. Pero lo que yo te recomiendo es anotar esas preguntas, esos cuestionamientos en otro documento y responderlos al final. Porque con muchas de las respuestas a próximas preguntas vas a responder esos cuestionamientos que inicialmente te planteaste, pero que no habías repasado el temario completo y por eso vas resolviendo algunas preguntas sin darte cuenta. Las que no se hayan respondido, abre el documento, revísalas y evidentemente búscalas, profundiza para llegar a una respuesta adecuada. Teniendo en cuenta esto, la segunda parte del método se basa en el establecimiento de relaciones. Tal como el pilar, la unidad fundamental de los resúmenes eran las preguntas que realizábamos, la unidad principal de aprender y memorizar van a ser esas relaciones que tienen que ser evidentemente claras y específicamente nos van a ser de mucha ayuda cuando ese temario, cuando esas respuestas, cuando esas preguntas son muy difíciles de responder y evidentemente se nos dificulta recordar algunos conceptos. Para eso usamos las relaciones. En el caso de la pregunta anterior, podríamos relacionar las estructuras teniendo en cuenta un chocolate con algún relleno, ya sea maní, almendras o arequipe. La capa externa del chocolate sería el epinicio, la parte interna del chocolate serían los fascículos que contienen al arequipe, siendo este último nuestras células musculares. En el caso de que cuentes con datos puros, es decir, fechas o números que no tienen relación alguna y que son muy difíciles aparentemente de recordar a largo plazo, vamos a tener que usar casilleros mentales y asociaciones inverosímiles. Estos dos son temas de próximos videos para explicarlos con profundidad, con ejemplos, con analogías y evidentemente de una manera mucho más empírica. También un aspecto que se me había olvidado mencionar es el uso de los mapas mentales para recordar, para relacionar cosas. Personalmente no lo utilizo por la facilidad que pueden tener otras herramientas como lo puede ser las relaciones visuales y más no usando mapas mentales. Pero tú puedes probar a ver si te sirven, a ver si te adaptas más a ello y me cuentas en los comentarios. Con esto podemos dar paso a la última parte del método, el repaso constante. Este es muy importante porque aunque hemos aprendido, hemos relacionado todos los temas, todos los conocimientos, todos los conceptos en los 2 pasos anteriores, no los hemos consolidado. Prueba de esto es que con el banco de preguntas que realizamos cuando hacíamos los resúmenes, podemos utilizarlo en este momento y te vas a dar cuenta que no recuerdas, no puedes responder todas las preguntas de forma acertada. Y a medida que pase el tiempo, vas a poder responder cada vez menos preguntas de la manera correcta, de la manera que tú anotaste relacionando distintos conceptos y distintos temas que componen nuestro temario principal. Así que lo más importante es repasar constantemente esa información para que podamos consolidarla. Pero aunque pienses que te puede llevar mucho tiempo, si has hecho las cosas bien, si has memorizado, si has relacionado, si hiciste las preguntas y respuestas de manera adecuada, entonces esto no te va a llevar demasiado tiempo. Lo que hay que tener en cuenta son 2 cosas. La primera de ellas es que hay una relación directa entre el número de repasos que realizamos y qué tan consolidado logramos tener cierta información, cierto tema en específico. Entre más repasos hagamos, pues entonces vamos a tener
con mayor claridad la información en ese momento que sea el examen, en ese momento que llegue la pregunta adecuada. Y lo segundo es que no hay un número de repasos específicamente, pero este número de repasos tiene que ser menor a medida que pasa el tiempo. Es decir, en la primera semana que estás estudiando un tema, probablemente tengas que hacer varios repasos. Por ejemplo, cada 2 días. Pero después de esa semana inicial, puedes espaciar un poco más, puedes disminuir la frecuencia con la que repasas esa información, siendo de una semana, después de un mes, cada 2 meses, cada 3 meses, después cada año y consecuentemente así cierta información en específico. Estos repasos, aunque tú puedes pensar que se tienen que hacer sentado, probablemente algunas veces es mejor realizándolos con otra actividad en los tiempos muertos que tienes, cuando estás caminando, cuando estás esperando en una fila o cuando simplemente estás sentado y te sientes aburrido. Un consejo que te doy es que siempre respondas en voz alta a esas preguntas y solamente escribas cuando sepas que hay un examen de desarrollo, es decir, un examen abierto en que la pregunta se tiene que responder escribiendo una oración o escribiendo un párrafo. Hasta aquí el video esta semana, espero que te haya gustado, espero que puedas aplicar este método en tu próxima preparación para el siguiente examen que tengas. Déjame en los comentarios un tema del que quieres que trate, algo que puedo mejorar o incluso simplemente algún comentario de apoyo. Suscríbete, dale like, comparte el video, comparte el canal y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.